Bienvenido a nuestro canal, donde le ofrecemos noticias militares y debates interesantes. En medio de las crecientes tensiones mundiales, la reciente decisión de Rusia de ampliar sus ejercicios con armas nucleares tácticas está causando preocupación en todo el mundo. Mientras continúa el conflicto en Ucrania, el anuncio envía una fuerte señal a Occidente. Pero, ¿qué significa este movimiento? ¿Es solo una demostración de fuerza o existe un riesgo real de que Rusia desate el caos nuclear si tropas occidentales, como las francesas, se personan en Ucrania? Profundicemos en las incógnitas que se esconden tras este enfrentamiento nuclear y las consecuencias que podría acarrear. Desentrañemos la realidad que se esconde tras las amenazas nucleares de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso dijo que el ejercicio se haría para practicar las cuestiones de preparación y uso de armas nucleares no estratégicas. Las armas nucleares no estratégicas, o tácticas, no tienen una definición oficial, pero en general son armas de bajo rendimiento y corto alcance, diseñadas para ser utilizadas contra fuerzas enemigas en el campo de batalla, más que contra grandes núcleos de población. A menudo se despliegan en bases avanzadas y pueden presentarse no solo en forma de bombas, sino también de torpedos, artillería o incluso minas. Rusia dispone de unas 1.558 armas nucleares tácticas, según el Boletín de los Científicos Atómicos. Mientras moderniza estas armas, la superioridad convencional de la OTAN y la ayuda militar occidental ponen en jaque la posición de Rusia. A pesar de las crecientes pérdidas en Ucrania y las desventajas estratégicas, el énfasis de Moscú en sus fuerzas nucleares pone de manifiesto su lucha por mantener la paridad. La resistencia y los avances estratégicos de Ucrania, apoyados por la tecnología y la ayuda occidentales, siguen planteando importantes desafíos a Rusia. Rusia cuenta con unas 784 armas nucleares tácticas en su armada. La mayoría son misiles de crucero. Hay unas 334 en sus fuerzas aéreas, en su mayoría lanzadas por bombarderos, aunque se cree que algunos cazas, como el Su-57, también pueden utilizarlas. El resto consiste en misiles lanzados desde tierra. En las maniobras nucleares participarán las fuerzas de misiles del Distrito Militar Sur de Rusia, que tiene su cuartel general en Rostov del Don y abarca los campos de batalla del este y el sur de Ucrania. La Armada y las fuerzas aeroespaciales rusas participarán en los simulacros. Pero, ¿por qué recurriría Rusia a un ejercicio de uso de estas armas en este momento concreto? Al fin y al cabo, el año 2024 ha sido bueno para la causa rusa en Ucrania. Si se consideran buenas las pequeñas ganancias territoriales a costa de decenas de miles de bajas. Estos resultados fueron lo suficientemente buenos para Vladimir Putin, al menos como para que fuera reelegido presidente de Rusia sin dificultad, por lo que la idea de que las élites rusas descontentas con la guerra lo desalojaran del poder es ahora una perspectiva más lejana. Pero el verano podría ser mejor para Ucrania. Rusia solo ha tenido tanto éxito como este año debido a la escasez de municiones de Ucrania. En abril, Christopher Cavoli, el general estadounidense de más alto rango en Europa, mencionó que Rusia estaba disparando 5 veces más proyectiles que Ucrania. Ahora eso está a punto de cambiar. En febrero, la República Checa anunció que había identificado 800,000 proyectiles de artillería disponibles en países no occidentales. Al mes siguiente, los checos encontraron otros 700,000 proyectiles. Las potencias occidentales pronto empezaron a comprar ambos conjuntos. En los próximos meses, estos proyectiles llegarán a granel a los campos de batalla ucranianos. En abril, el Congreso de Estados Unidos aprobó por primera vez en 6 meses un paquete de ayuda. Dotado con un total de $61,000 millones para Ucrania, el proyecto de ley incluye envíos de armas y munición para el ejército ucraniano por valor de $14,0 millones, incluidos proyectiles de artillería y misiles ATACMS. Estos acontecimientos ejercen mucha más presión sobre el ejército ruso, y el 21 de abril, el Instituto para el Estudio de la Guerra sugirió que haría todo lo posible por aprovechar al máximo la ventana de oportunidad que se cierra. Es probable que las fuerzas rusas intensifiquen las operaciones ofensivas en curso y los ataques con misiles y aviones tripulados en las próximas semanas para aprovechar la ventana de oportunidad que se cierra ante las limitaciones materiales ucranianas.
para añadir a la noción de una ventana de oportunidad que se cierra para Rusia. Los líderes occidentales han sido más inflexibles en su retórica de que no se debe permitir que la invasión de Putin tenga éxito, incluso si eso significa aflojar las restricciones sobre el ejército ucraniano. El presidente francés, Emmanuel Macron, fue el más destacado de estos líderes. En febrero, poco después de la caída de Avdiivka, se negó a descartar la idea de que Europa enviara tropas a Ucrania. Macron argumentó que antes no se habían roto otros tabúes. Muchos de los que hoy dicen nunca, nunca, eran los mismos que hace 2 años decían nunca tanques, nunca aviones, nunca misiles de largo alcance. Las actitudes occidentales cambian. Macron también mencionó en sus recientes comparecencias que Rusia era el único agresor y que Europa tendría que hacer todo lo posible para asegurarse de no salir vencedora de la guerra. Comentarios más recientes de otros líderes sugirieron que la actitud de Occidente estaba cambiando hacia dejar que los ucranianos fueran más agresivos con las armas que recibían. El 2 de mayo, el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, prometió casi $4.000 millones anuales de ayuda unilateral a Ucrania mientras durara la guerra. Y lo que es más importante, añadió que Gran Bretaña no tendría ningún problema en que Ucrania utilizara armas británicas para atacar objetivos en suelo ruso. Afirmó que tal medida formaría parte del derecho de Ucrania a defenderse y sería especialmente apropiada dada la conducta de Rusia dentro del territorio ucraniano. Esas armas de largo alcance incluirían el misil de crucero británico Storm Shadow, lanzado desde el aire, que puede alcanzar objetivos a una distancia mínima de 249 kilómetros, aunque los expertos creen que podrían llegar más lejos. Estas armas son ideales para atacar activos militares vitales situados muy por detrás de las líneas enemigas, como centros de mando y control o depósitos de suministros. Ucrania ha demostrado con éxito su capacidad para utilizar estos misiles en Crimea, como parte de una campaña que ha obligado a la flota rusa del Mar Negro a retirarse de su base tradicional en Sebastopol. Su éxito más notable fue dañar el submarino ruso Rostov-on-Don el 23 de septiembre. El 23 de abril, el gobierno británico prometió más sombras de tormenta como parte del mayor paquete de ayuda que jamás haya aprobado para Ucrania. Valorado en $622 millones en total, el paquete británico incluye 1.600 misiles ofensivos y defensivos, entre ellos más Storm Shadows. Francia prometió poco después su versión del Storm Shadow, denominada Scalp. Mientras se calentaba esta retórica y las noticias de ayuda militar occidental adicional, el gobierno ruso advirtió que la conversación sobre el envío de tropas de la OTAN a Ucrania equivalía a una nueva ronda de escalada. Y en marzo, Putin dijo que sería un paso corto a la Tercera Guerra Mundial desde esa perspectiva, una guerra que insistió en que nadie quería. En el primer semestre de 2023, la OTAN también llevó a cabo su mayor ejercicio desde la Guerra Fría, denominado Steadfast Defender, en el que se practicó el despliegue y la cooperación de todos los miembros de la alianza a través del Atlántico y a lo largo y ancho del continente europeo. Esta operación también fue objeto de una sonora protesta por parte de Rusia. Rusia estaba consiguiendo avances graduales y costosos cuando Ucrania sufría una grave escasez de armas y municiones. Esa situación ya no se dará en la segunda mitad del año, lo que supondrá una presión mucho mayor para Putin, que ahora puede esperar pérdidas mucho mayores. Para responder a la pregunta de si Putin recurriría al uso de armas nucleares en presencia de tropas francesas, como insinuó Macron, sin embargo, primero tenemos que mirar a la doctrina nuclear de Rusia. La doctrina nuclear oficial de Rusia permite el uso de este tipo de armas en caso de ataque enemigo con armas de destrucción masiva o armas convencionales cuando la propia existencia del Estado se vea amenazada. Al igual que el balón nuclear estadounidense, el maletín con los mandos de lanzamiento nuclear ruso, llamado Cheget, acompaña en todo momento a los presidentes de la Federación Rusa. El ministro de Defensa ruso y el jefe del Estado Mayor tienen sus maletines nucleares. El Cheget permite al presidente comunicarse con los altos mandos militares y las fuerzas nucleares relacionadas a través de la red de mando y control Kazbek. En 2019,
El canal de televisión estatal ruso Zvezda reveló imágenes de lo que dijo que era el Cheget, en una sección llamada Comando. Había dos botones, el blanco de lanzamiento y el rojo de cancelación. Como en Estados Unidos, el presidente es el único autorizado para ordenar un ataque nuclear. Del no primer uso a las amenazas tácticas, la evolución de la política nuclear de Putin. Si Putin pensara que Rusia se ve seriamente amenazada, podría enviar una orden de lanzamiento a los militares rusos, que alcanzarían rápidamente a sus fuerzas. En caso necesario, Rusia dispone de una mano muerta o de una red informática perimetral que podría ejecutar la orden de forma automatizada. Aunque la doctrina nuclear oficial de Rusia parece renunciar a la idea de un primer ataque, no es así. Durante la década de 1980, la Unión Soviética adoptó una política oficial de no primer uso de las armas nucleares, pero nunca fue realmente sincera. Por ejemplo, los soviéticos consideraron la posibilidad de lanzar un ataque nuclear preventivo durante el ejercicio Able Archer 83 de la OTAN. En 1993, la nueva Federación Rusa abandonó oficialmente la política de no ser el primero en utilizar las armas nucleares. Mientras tanto, como Rusia es una dictadura, las leyes y políticas oficiales cuentan poco. Si Putin lo hace, habrá un ataque nuclear. No hay ninguna autoridad que le impida lanzar un ataque si está decidido a hacerlo. De hecho, algunos partidarios de la línea dura en Rusia quieren que Putin flexibilice la doctrina nuclear del país. Aunque el año pasado dijo que no veía ninguna razón para hacer un cambio, los últimos comentarios nucleares de Putin y la noticia de las maniobras fueron recibidos con relativa ambivalencia en Ucrania y Occidente, al igual que sus otras insinuaciones sobre las armas nucleares desde que comenzó la guerra. Andrei Yusov, funcionario de la inteligencia militar ucraniana, afirmó que el chantaje nuclear es una práctica constante del régimen de Putin como respuesta. De hecho, tales prácticas han sido habituales desde el comienzo de la guerra. Días después del comienzo de la invasión, Putin ordenó que sus fuerzas nucleares se pusieran en estado de alerta especial. Probablemente fue un intento de disuadir a Occidente de apoyar a Ucrania con armas y dinero. No funcionó. En septiembre de 2022, mientras las fuerzas rusas se batían en retirada ante las contraofensivas ucranianas en las provincias de Kharkiv y Kherson, Putin se jactaba de que Rusia disponía de armas de destrucción masiva sin que rival y de que utilizaría cualquier medio disponible para defender la patria. No voy de farol, insistió Putin. Como para dejar más claro el asunto, Putin decidió desplegar algunas de las armas nucleares tácticas de Rusia en Bielorrusia en el verano de 2023. Se reactivaron antiguas bases soviéticas construidas para albergar tales armas. Sin embargo, ninguna de estas acciones relacionadas con la energía nuclear tuvo efecto alguno en la guerra, ni en el campo de batalla, ni en el frente diplomático. La presencia de tropas francesas en suelo ucraniano, ¿cómo reaccionaría Putin? Esta es la razón por la que la última ronda de Putin de ruido de sables nucleares no ha hecho mucha impresión en nadie. Pero ¿qué pasaría si Macron siguiera su retórica y las tropas francesas se involucraran? ¿Haría este improbable acontecimiento que las amenazas nucleares de Putin fueran algo más que palabras? Hay que admitir que la presencia de tropas francesas en suelo ucraniano sería una novedad significativa en la guerra. ¿Cómo reaccionaría Putin? ¿Lo consideraría una amenaza existencial? En primer lugar, debemos señalar que la presencia de tropas francesas por sí sola no significaría necesariamente la escalada de la guerra en Ucrania hasta la Tercera Guerra Mundial. La OTAN es solo una alianza defensiva. El Tratado del Atlántico Norte no obliga a sus miembros a ayudarse mutuamente si uno de ellos participa en una expedición en ultramar por iniciativa propia. Supongamos que Macron y el gobierno francés decidieran enviar algunas tropas para reforzar Ucrania. Esa sería una decisión únicamente de París. Si los franceses tuvieran la intención de emprender esa acción unilateral, no podrían contar con que sus aliados de la OTAN acudieran en defensa de sus fuerzas en Ucrania. La falta de implicación del resto de la OTAN podría convencer a Putin de que Rusia no se encuentra bajo una amenaza existencial y no necesita utilizar armas nucleares en represalia. También habría otra consideración.
Aunque Rusia se ha aislado de gran parte del mundo con su decisión de invadir Ucrania, depende no obstante de una serie de relaciones con otros países para mantener su economía a flote, sus fuerzas abastecidas y su sociedad en funcionamiento. Romper el tabú nuclear pondría en tensión estas relaciones. A Corea del Norte probablemente no le importaría y seguiría suministrando a Rusia proyectiles de artillería y otras armas. Pero la relación con Pyongyang no es precisamente la más importante. Tres relaciones, en particular, han sido de interés fundamental en una guerra en Rusia. La primera de ellas es con Turquía. Turquía ha vendido armas a Ucrania, en particular su avión no tripulado Bayraktar TB2. También ha cerrado los Dardanelos y el Bósforo a los buques de la Armada rusa, de acuerdo con la Convención de Montreux de 1936, impidiendo que se reforzara la flota rusa del Mar Negro. No obstante, Turquía no ha sido tan severa con Rusia como el resto de sus aliados de la OTAN. Turquía ha evitado sumarse al régimen de sanciones occidental y se ha convertido en el cuarto cliente de las exportaciones energéticas rusas. En los años anteriores a la guerra, Turquía intentó utilizar su relación con Rusia como parte de una estrategia de cobertura geopolítica. A pesar de la insistencia de Turquía en que Crimea fuera devuelta a Ucrania y de las tensiones con Rusia en Siria, intentó mantener buenas relaciones. El mejor ejemplo fue su decisión de adquirir el sistema de defensa antiaérea S-400, una medida que acarreó sanciones estadounidenses y su exclusión del programa F-35. Para Turquía, sin embargo, fomentar la relación con Rusia era una forma de equilibrarse frente a Occidente. Dado que Occidente se oponía a algunos de los movimientos de Turquía en Oriente Próximo, en particular contra los kurdos, cubrirse con Rusia era una cuestión de importancia estratégica para el gobierno de Ankara. También existen ciertos vínculos ideológicos. Bajo el liderazgo del presidente Recep Tayyip Erdogan, Turquía ha atravesado un periodo de retroceso democrático y creciente autoritarismo. Al igual que Putin, Erdogan ha sido calificado de defensor de la teoría de la civilización del Estado y ha ampliado el alcance de Turquía, más allá de sus fronteras en acciones que algunos expertos califican de intentos de una política exterior neo-otomana. Sin embargo, si Rusia cruzara el umbral nuclear, es difícil ver cómo Turquía podría mantener la relación. En un escenario nuclear, Turquía está especialmente en peligro no solo por su geografía y su pertenencia a la alianza de la OTAN, sino porque alberga armas nucleares tácticas estadounidenses en su suelo. Mantener al genio nuclear en su regazo es lo que más le conviene a Turquía, y su incapacidad para montar una oposición mucho mayor a Rusia en ese escenario forzaría la mano de Occidente a la hora de tratar con el llamado hombre raro de la OTAN. El uso de armas nucleares por parte de Rusia obligaría a Turquía a optar por Occidente y a evitar por completo a Rusia para su supervivencia económica. India es la segunda relación crítica para la Rusia posterior a la invasión. Las compras indias de energía rusa han ayudado a Moscú a capear el temporal de las sanciones occidentales y ahora es el tercer cliente de Rusia. India también mantiene desde hace tiempo una relación con Rusia en materia de seguridad, y Nueva Delhi está muy interesada en adquirir armas como el S-400 y el tanque T-90. Sin embargo, India se ha encontrado entre la espada y la pared en su relación con Rusia. Es un país tradicionalmente no alineado, pero su principal desafío en materia de seguridad nacional es una China más agresiva. Este desafío ha atraído a India hacia la órbita de la política exterior estadounidense, especialmente a través del diálogo cuadrilateral de seguridad. Los mortíferos enfrentamientos fronterizos entre 2020 y 2022 reforzaron la importancia de la relación con Estados Unidos. Hasta ahora, India ha conseguido caminar con éxito por la cuerda floja entre Estados Unidos y Rusia. Dado que contrarrestar a China es también la máxima prioridad geopolítica de Washington, ha tolerado la relación más cordial de India con Rusia. Sin embargo, todas las apuestas se cancelarían si Rusia se volviera nuclear en Ucrania. Al igual que Turquía, India se vería obligada casi con toda seguridad a renunciar a su relación con Rusia en aras de su comercio con las economías mucho mayores de Occidente y debido a sus intereses de seguridad nacional. ¿Y qué hay de China? La relación con Pekín es, con mucho, la más importante para Moscú.
China es ahora el mayor cliente energético de Rusia. También es una fuente crítica de componentes electrónicos y otros bienes vitales que han sido objeto de sanciones occidentales. Las reservas rusas de divisas se han llenado de moneda china gracias a la explosión del comercio entre ambos países. Por desgracia para Rusia, esta moneda no sirve para mucho más que para comerciar y, dado que las economías de Occidente están ahora aisladas, Moscú debe seguir comerciando con China para sobrevivir. No puede cubrir sus apuestas. China ha comprendido esta ventaja y la ha utilizado. Puede que Xi Jinping esté de acuerdo con Putin en sus intentos de socavar el orden internacional liderado por Estados Unidos, pero hasta ahora no ha estado dispuesto a proporcionar ayuda militar por miedo a cortar el comercio con Occidente. En una declaración tras la cumbre de Xi con Putin en 2023, ambos líderes acordaron que todas las potencias nucleares deberían abstenerse de desplegar este tipo de armas más allá de sus fronteras nacionales. El despliegue ruso de armas nucleares tácticas en Bielorrusia se produjo solo unos meses después y puede haber sido un intento de romper el molde de que ahora es el socio menor en la relación. El uso de estas armas por parte de Rusia sería una historia completamente diferente. Si antes Xi se había mostrado reacio a proporcionar ayuda militar por miedo a alterar las relaciones comerciales con Occidente, el uso de armas nucleares por parte de Rusia no le habría dejado más opción que jugar una mano mucho más contundente contra Rusia. La economía china ya está dando muestras de problemas. Creció solo un 3% en 2022, bajo para sus estándares, y ha entrado en un declive general del crecimiento desde que Xi asumió el poder. Si Rusia rompiera el tabú nuclear y China se negara a unirse al mundo en la imposición de costes por tal comportamiento, sufriría gravemente la ruptura de relaciones con Occidente, que ya están bajo tensión. Por estas razones, la presencia de tropas francesas en suelo ucraniano no llevaría necesariamente a Putin a utilizar armas nucleares, especialmente si son poco numerosas. Sin embargo, si Francia lanzara un despliegue a gran escala, las fuerzas rusas en Ucrania estarían en serios problemas. Rusia ha sufrido enormemente contra un ejército ucraniano al que ha superado en número y en armamento. Es razonable suponer que una fuerza francesa mejor equipada y entrenada causaría mucho más daño. Ante la posibilidad de que Putin no pudiera ganar la guerra sobre una base convencional, aumentaría la tentación de utilizar armas nucleares tácticas para cambiar las tornas. Pero Francia es una nación con armas nucleares, por lo que Putin se enfrentaría al terrible dilema de perder la guerra y perder poder o enfrentarse a represalias nucleares y a la pérdida de las relaciones comerciales más importantes de Rusia. Es de esperar que, en tal escenario, la élite rusa decida deshacerse de él y enviarlo a una aislada Dacia antes de que ocurra algo demasiado drástico. La perspectiva de una intervención francesa, especialmente sin sus aliados, sigue siendo poco probable. Sin embargo, las declaraciones de Macron y la última ronda de ruido de sables nucleares de Putin nos muestran lo mucho que está en juego en el juego de las naciones en estos días. Mientras el mundo sigue de cerca la creciente postura nuclear de Rusia, la pregunta clave sigue siendo: ¿aumenta la amenaza nuclear la presencia de tropas francesas en Ucrania? A pesar de las continuas amenazas nucleares de Putin, el despliegue real de las fuerzas francesas podría alterar significativamente la trayectoria de la guerra, obligando a Rusia a tomar decisiones aún más difíciles. ¿Conducirá esto a una peligrosa escalada del enfrentamiento nuclear? Sintonice nuestro próximo video para explorar lo que podría desarrollarse en este conflicto. Le deseamos a usted y a su familia un gran día. Hasta pronto.